Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruyes los corazones de los hombres con la luz de tu espíritu, concédenos por el mismo espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de tus divinos consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, amén, amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, cómo debo pensarlo, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cuándo debo callar, lo que debo hacer y cómo debo hacerlo, lo que debo sentir, cómo debo sentirlo, cómo debo actuar para mayor gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Bien. Entonces, la clase pasada estuvimos trabajando la mesa de la palabra y la mesa del cuerpo de Cristo. Y hoy vamos a iniciar con banquete pascual y encuentro fraterno. Este aspecto comunitario se manifiesta especialmente en el carácter de banquete pascual propio de la Eucaristía, en la cual Cristo mismo se hace alimento. En efecto, Cristo entregó a la Iglesia este sacrificio para que los fieles participen de él, tanto espiritualmente por la fe y la caridad, como sacramentalmente por el banquete de la Sagrada Comunión. Y la participación en la cena del Señor es siempre comunión con Cristo que se ofrece en sacrificio al Padre por nosotros. Por eso la Iglesia recomienda a los fieles comulgar cuando participan en la Eucaristía, con la condición de que estén en las debidas disposiciones. Y si fueran conscientes de pecados graves, que hayan recibido el perdón de Dios mediante el sacramento de la reconciliación, según el espíritu de lo que San Pablo recordaba a la comunidad de Corinto. La invitación a la comunión eucarística, como es obvio, es particularmente insistente con ocasión de la misa del domingo y de otros festivos. Ok, ustedes recuerdan el episodio que narra San Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, que menciona el Papa. Pues yo no sé si será de ahí, pero en algún lado dice que el que come indignamente el cuerpo y la sangre está comiendo su propia condena. Exactamente, sí. Es un texto muy importante en el cual San Pablo habla de la cena eucarística y que es muy bonito porque es el primer testimonio que se da de cómo la comunidad cristiana había acogido la Eucaristía como una cosa muy seria, ¿no? Porque la narración de la Eucaristía, que las hacen sobre todo San Lucas, pero también los demás apóstoles, menos San Juan, que nos narra la institución de la Eucaristía, narra la última cena y el sermón de Cristo, pero no la institución. Pues digamos, después no supimos, digamos, cómo siguieron ellos celebrando la Santa Misa, ¿no? No hay ningún escrito que nos vaya diciendo simplemente lo que pasó con los discípulos de Maús, que el Señor prácticamente celebró la misa con ellos, les explicó las escrituras del camino y después les partió el pan. Entonces, la primera carta a los Corintios es el testimonio de cómo los primeros cristianos vivían la Eucaristía y vivían la Santa Misa, ¿no? Y cómo celebraban la Eucaristía y la gran trascendencia que le daban. Voy a leer el pasaje. Es la primera carta de San Pablo a los Corintios, versículo 11, capítulo 11, versículo 17. Está hablando de la celebración de la Eucaristía y nos habla de la cena eucarística, o sea, como Jesucristo instituyó el sacramento de la Eucaristía
durante la cena pascual, ellos organizaban una cena común, y dentro de la cena común comulgaban, consagraban y comulgaban. Pero San Pablo anota que se están presentando anomalías. Esa cena se ha convertido en una especie de emulación de algunos, que como sé que cada uno llevaba la comida, algunos eran ricos y tenían mucho que comer, que dar, y entonces llevaban muchas cosas, otros eran más pobres, etcétera. Algunos se quedaban sin poder comer porque eran muy pobres, etcétera. O sea, anomalías terribles ya al principio. San Pablo está hablando más o menos 15 años después de la institución de la Eucaristía. San Pablo habla, dice, al encomendaros esto, no alabo vuestras reuniones, porque os hacen más daño que bien. O sea, ya había corruptelas tristes en ese momento de egoísmo y de indiferencia, ¿no? Y San Pablo acusa claramente algunas reuniones, algunas, o sea, no todas. Pues primero oigo que cuando os reunís en asamblea hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Pues es conveniente que haya entre vosotros desacuerdos para que se pongan también de manifiesto entre vosotros los que son de profunda virtud, los de probada virtud. O sea, que de alguna manera, dice San Pablo, cuando hay malas acciones, es bueno que se vean y que se conozcan para ver quiénes son buenos y quiénes no lo son tanto, ¿no? Así, cuando os reunís en grupo, no es ya para comer la cena del Señor, es el objetivo. Pues cada cual se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. Está terrible. No tenéis casas para comer o beber, o despreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen. ¿Qué voy a deciros? Os alabaré. En esto no puedo alabarlos. Y ahí termina la recriminación de San Pablo. Y entonces empieza entonces a explicar lo que la iglesia de alguna manera celebraba en la Eucaristía. Dice San Pablo en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que se da por vosotros. Haced esto en memoria mía. Asimismo, también el cáliz, después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces lo bebáis, haced esto en memoria mía. Estas palabras que utiliza San Pablo en la carta a los Corintios, primera, es textualmente las palabras que nos trae San Lucas en el capítulo 22 de su Evangelio. O sea, está transmitiendo exactamente las mismas palabras que se dicen 15 años después de Cristo haber instituido la Eucaristía, y son, como ustedes las reconocen, las mismas palabras que los sacerdotes decimos en la celebración de la Eucaristía. O sea, hay una tradición hermosa. Por eso San Pablo dice, yo recibí del Señor, o sea, recibí por tradición de labios de Cristo mismo, ¿no? Lo que os he transmitido, o sea, la transmisión, la tradición es esa, ¿no? Yo recibo de Cristo, los apóstoles entregan a los que siguen, que se sigue entregando y transmitiendo hasta llegar a nuestros días, que se repite exactamente lo mismo. Por tanto, institución de la Eucaristía. Y San Pablo afirma entonces ya lo que el Papa menciona. Dice, cuantas veces comáis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. En ese pasaje, la Iglesia se ha apoyado para afirmar claramente que es pecado grave cuando se recibe la comunión estando en pecado mortal, que es incluso sacrilegio, es profanación de algo sagrado, ¿no? Es muy importante eso. Pero solo el pecado mortal exime de la confesión, de la comunión. A los pecados veniales
maltratan la relación con el Señor, pero levemente, son como las espinas en la corona. Los pecados veniales son los clavos que clavan al Señor en la cruz, o la lanza que trata de matar al Señor en el pecho, ¿no? Los pecados veniales no impiden la comunión porque la misma comunión perdona los pecados veniales. Por tanto, señoras, cuando llevamos 5 meses sin confesarnos, o 3, o varios meses, o lo que sea, pues no hemos cometido ningún pecado grave, no tenemos conciencia de haber cometido un pecado grave, podemos seguir comulgando. El tiempo entre una confesión y otra no impide la comunión. La confesión hay que hacerla para estar en gracia. Y si estamos en gracia porque no hemos cometido pecado, podemos siempre comulgar en ese sentido. Me parece que es importante porque a veces una persona, es que yo no puedo comulgar porque hace 2 meses que no me confieso. No. O sea, puede ser delicadeza, muy bien, pero que sepa que puede comulgar. Porque los pecados veniales se perdonan con la bendición del sacerdote, con el agua bendita, con el acto de contrición. Los pecados veniales se perdonan con la oración del confiteor y el Señor ten piedad al comienzo de la misa, o sea que por tanto no hay ningún problema en seguir comulgando, ¿ok? Porque es importante esta idea. Menciona aquí el Papa la palabra comunión. ¿Qué significa comunión? ¿Quién me dice? Aquí el Papa es siempre comunión con Cristo. Unirnos a Él como una unión. ¿Pero qué tipo de unión con Él? Pues en la Eucaristía completa, ¿Completa qué quiere decir? recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Ah, más que eso. O sea, entrar en comunión es volverse uno con Cristo. Es muy importante esa idea. O sea, es más que unirse estrechamente. No, es mucho más que cualquier tipo de unión. O sea, el abrazo es una forma de unión, el beso es la vida íntima es una forma de unión. Eh, la vida íntima expresa más la unión porque hay una entrega total en ese sentido, ¿no? Pero comulgar, entrar en comunión, es que Jesús y la persona resultan ser una sola realidad. Cuando se comulga, Cristo absorbe de tal manera nuestra personalidad que la invade totalmente y se confunde con nosotros totalmente y plenamente. Es esa la comunión. O sea, cuando uno va a comulgar, va Lina o va Mariela o va Luisa y vuelve Cristo a dar gracias. O sea, es esa la comunión. ¿Ok? Muy gordo. Lo escuché. Que es muy gordo, muy grueso eso. Exactamente. Padre, y a mí la palabra comunión también lo que me dice es que está completamente uno de acuerdo Sí, claro. Sí, con como algo, está de entonces, acuerdo uno o con la consigo, o sea, persona, sí. como está de acuerdo uno consigo mismo. No sé si necesitan 2 personas para Así, ponerse de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo así conmigo es. mismo en el sentido. O sea, mi identidad, en el momento de comulgar, mi identidad es Cristo. Esa es la comunión, esa es la grandeza de la comunión. San Agustín escuchó las palabras del Señor. No me convertirás en ti, lo que yo te convertiré en mí. Hay un ejemplo que yo pongo para las niñas. Precisamente llegué tarde porque estaba en el ensayo en la iglesia de las niñas que van a hacer la primera comunión el próximo sábado aquí en Boca Grande, en Cartagena, las niñas de mi colegio, GCI, el Seminario Cartagena de Indias. Les estaba explicando la comunión de una manera que yo no sé si será pedagógica, ustedes me dirán si es pedagógica, pero creo que la entendieron. Dice, las raíces de las plantas, al absorber los nutrientes de los minerales que son material inerte en el suelo de donde se alimenta la planta, las raíces asumen esos materiales
y los hacen propios. O sea, se puede decir que los minerales que están en el suelo entran en comunión con la planta a través de las raíces que los absorben y que se convierten en hojas y en frutos y en flores. ¿Ok? Cuando un animal come la planta, una vaca se come un pasto, los nutrientes que están en el pasto son vegetales, tienen vida, pero vida vegetativa. Al ser absorbidos por el animal, entran en comunión con el animal y se convierten en vida sensitiva, la del animal. Cuando comemos la carne del animal, nosotros absorbemos los nutrientes del animal, los hacemos nuestros, se convierten en inteligencia, en corazón, en amor, en lo que somos los seres humanos. O sea, al comer a Cristo no pasa igual. No es que comemos a Cristo y lo hacemos nosotros, sino Él nos hace Él. Entramos en comunión en ese sentido. No sé si la explicación es clara. Es un entrar totalmente en el mundo del otro, ser absorbidos por alguien que nos hace Él y de acuerdo, elimina esa parte humana que somos nosotros para divinizarnos totalmente. ¿Ok? Es grande, ¿verdad? Padre, es muy grande. Voy a decir algo que si no es, entonces usted me corrige. Por favor. Por No me favor. acuerdo tampoco exactamente en dónde, pero entonces ahí cuando el Señor le dice, o sea, como que seamos uno, como tú y yo somos uno. Sí. ¿Es esa la comunión entonces? Comunión total. O sea, ¿Es la comunión máxima, máxima, máxima era la Santísima Trinidad. Uh-huh. ¿Ah? Un solo Dios. Son tres personas que entran en comunión tan profunda que son un solo Dios. Perfecto, Lina. O sea, y eso es lo grande, que el Señor dice, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. O sea que en realidad también podemos decir, al entrar en comunión con Cristo, como Cristo está permanentemente en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, somos absorbidos totalmente por la Santísima Trinidad, que inhabita en nosotros como en un templo. Bello eso. Padre, ¿cómo Grande. puede uno entonces no comulgar indignamente si uno no es consciente de estar volviéndose uno con la Trinidad? O sea, somos torpes y el Señor ilumina con el Espíritu Santo y nos ayuda a como entender y siempre nos quedaremos cortos, ¿no? Es muy grande eso y es muy grande el pecado. Por eso con los sacerdotes hay que pedir mucho para que no haya como sacerdotes todos los días comulgan una o varias veces, pues que nunca un sacerdote se atreva pues a comulgar si no está en gracia de Dios, ¿no? Hay que pedir mucho por todos y que nos duela mucho a las personas que pues un poco irresponsablemente se sienten autorizados a comulgar sin estar en gracia de Dios, ¿no? Eso es un tema que tenemos que hacer mucho desagravio. Él le perdona a Dios. No vamos nunca a decirle a ninguna persona a reclamarles o lo que sea, porque no tenemos derecho a meter en la intimidad de los demás, pero nos duele que haya personas o que haya un sacerdote que pueda de pronto estar en esas condiciones, ¿no? Eso es la grandeza de la comunión. O sea, es que la pequeñez de Cristo, que quiere asumirnos a nosotros de esa manera, ¿ah? Es increíble, ¿no? No podemos calcular ni imaginar lo que es el amor de Dios por nosotros, ¿no? Y lo que debe ser nuestro amor por el Señor y por la Eucaristía, ¿no? Que se constituye en el centro y la raíz de toda nuestra vida espiritual, pasa por la Eucaristía. A mí me decía un señor, en unas conversaciones que tuve con los papás de la niña de la primera comunión, me decía, porque cuando hablé de la oración juntos y de la oración de los dos, ella me dijo, bueno, aquí no estamos muy unidos en esto, en lo otro sí, padre, pero en esto mi marido no reza, ni va a misa tampoco, ¿no? Él me dijo, como con cierta propiedad, es que Dios está en todas partes, padre, y no es necesario ir a misa para estar con Dios. Yo estoy con Dios siempre, por tanto no necesito ir a misa, ¿no? Traté de explicarle con cariño y con mucho respeto esto que estamos hablando. No solamente es necesario absolutamente, sino que me da mucha pena decirte, pero si no pasas tu vida por la Eucaristía,
todo lo bueno que haces tú y el creer que estás con Dios es pura fantasía, porque realmente has cortado el break, ¿eh? Que te vincula con Cristo. Me escuchó con toda atención y sentí que asintió, que me pareció que escuchó con respecto a lo que le decía, ¿no? Porque es así, o sea, si nuestra vida no pasa por la Eucaristía, no estamos en nada, ¿no? Ok, pero ¿qué más digan? Con más cosas o más claridades. Padre, no sé si fue San Agustín, pero creo que es más o menos lo que usted decía en la comunión, de la comunión. Creo que era San Agustín, no sé, pero era algo así como que seas tú más yo que yo mismo. Sí, Sería como el resumen de eso, que seas tú más sí, yo que yo mismo, ¿no? sí, exactamente, sí. Esa frase seguramente, Mema, la has leído porque es de San Agustín. Es tuya o la estás diciendo, pero te identificas con San Agustín, que es uno de los grandes doctores de la Iglesia, ¿no? Sí, ah, es más íntimo a nosotros que nosotros mismos, más o menos, eso lo dice en latín. Es una realidad tremenda, ¿no? Ah, ah, volver uno distraído, a dar gracias distraído, etcétera, pues no hay que, el recogimiento al volver de la comunión, hay que tan absoluto, porque es que estamos tan endiosados, ¿no? Y por tanto, pues hay que pedirle como ayuda a la Virgen, ¿no? A San José. Yo no puedo dar gracias a la comunión sin mi ángel de la guarda y sin San José y sin María. O sea, tiene que estar ahí conmigo porque yo sé que no alcanzo, ¿no? Me siento corto, cortísimo, cortísimo. Tengo que acudir a la intercesión y al apoyo, a la ayuda de la Virgen, que sí sabe cómo adorar, que sí sabe cómo besar, que sí sabe cómo querer a Jesús y a su Hijo, ¿no? Como San José, pues que exactamente me parece que son una ayuda y el ángel, lógicamente, que está siempre en la presencia de Dios. Para mí son una ayuda tremenda, ¿no? José María hablaba de que lo veamos también como médico, como padre, como amigo, como doctor, ¿no? De tratarlo íntimamente. Todo lo que podamos hacer para responder con el corazón nuestro a la grandeza de la comunión, hagámoslo, ¿no? Con todo el corazón, sin distraernos lo más posible, ¿no? Con el mayor recogimiento, etcétera, ¿no? ¿Ah? Ok. Y encomendemos al sacerdote también. Ustedes tienen una ventaja. Entonces comulgan y cierran los ojos casi y juntan los brazos, las manos o lo que sea, o sea, se recogen y están con Jesús ahí solitas con él, ¿no? Y vuelven y se arrodillan o se sientan. O sea, luego el sacerdote da la comulga y enseguida tiene que salir a dar la comunión, ¿no? Eso distrae un poquito. Eso, o sea, ese primer momento lo tenemos y hay que respetar que el sacerdote, después de comulgar, se demore unos segundos solo ahí con el Señor, pues tanto de intimar profundamente con Él, ¿no? Antes de salir a dar la comunión, ¿no? Pero hay un factor que puede distraernos a los sacerdotes. Yo les pediría, de verdad, sin que ustedes se salgan de ese encuentro con el Señor, una petición por el sacerdote, un poco como decirle al Señor, Señor, por si el sacerdote está un poquito distraído, porque todavía la comunión, esto, lo otro, etcétera, yo quiero en su nombre, Señor, darte las gracias, ¿no? Que tengamos esa delicadeza y cuando me van a mí, sí te lo pido con mucho cariño, ¿no? Que por favor, la posible distracción que pueda tener al obsesionar al Señor, pues que ustedes la suplan con su cariño y con su amor. ¿Ok? Ok. Eso es. Pa- Padre, una clarificación. Si se ofrece la copa de vino, ¿cuál es el deber de uno? ¿Debe uno tomar la hostia y también el vino? ¿O puede uno saltarse la parte del vino? Puede eludir la parte de la sangre, pues, del Señor. ¿Eh? Es muy bonito el llamar a las cosas por su nombre, ¿no? O sea, un peladito monaguillo, a un sacerdote que se descuidó un poquito y no purificó bien después de la comunión y quedó un poquitico pues en la copa, en el cáliz. Y el peladito le dijo al sacerdote, padre,
todavía hay sangre en el cáliz, ¿no? Todavía hay sangre en el cáliz. No dijo todavía hay vino en el cáliz, todavía hay sangre en el cáliz. Es muy bueno. Entonces, la comunión bajo las dos especies es imperativa para el sacerdote. Entonces, debe consumir las dos especies, la especie del vino, la especie del pan, o sea, el cuerpo y la sangre de Cristo por separado. Eso, pero y hace parte de la integridad de la celebración del sacrificio. Para los fieles basta solamente la comunión con el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo contiene la sangre de Cristo, ¿no? Y el alma y la divinidad. Por tanto, ningún fiel tiene obligación, o sea, por disciplina parroquial, yo aconsejo, si el sacerdote, primero para dar la comunión bajo las dos especies, sería permiso del obispo, o algunas ocasiones que ya están previstas, como los sacramentos, la primera comunión, el matrimonio, etcétera. O sea, pero hay que pedir permisos del obispo para poder dar la comunión a las dos especies. Si usted lo hace pues, así por su cuenta, va que no hace bien. Pero prefiero que no hagamos ningún gesto que pueda ser un poquito de rebeldía en ese sentido, ¿no? Acudamos con tranquilidad, con mayor respeto, con la mayor delicadeza. Es más fácil que una gota de vinos de la sangre de Cristo se derrame, etcétera. Por tanto, pero hay libertad. Si no quiero hacerlo, no lo hago, con total libertad. Pero, en principio, digamos, no quisiera que ustedes, por ejemplo, todas que están vinculadas con la obra, dijeran, no tengo que hacerlo, no lo hago. No hagamos cosas de indisciplina parroquial. Respetemos mucho al párroco. O sea, si alguna vez hay que decirle alguna cosita, a solas, padre, esto no está bien, esto no, etc. Pero respetemos muchísimo al párroco con mucho cariño y las indicaciones concretas. A veces dan indicaciones que no son buenas. O sea, cuando un sacerdote dice que todo el mundo tiene que recibir en la mano la comunión, no está haciendo bien, no es correcto. La Conferencia Episcopal de Colombia dijo muy claramente, cuando pasó la pandemia, dijo, los fieles tienen derecho a recibir la Sagrada Comunión o en la mano o en la boca. Ningún sacerdote puede imponer. Es que yo solo doy la comunión en la boca. No. Es que yo solo doy la comunión en la mano. No. O sea, eso no es. Si lo hace, no está haciendo bien. Va en contra de las indicaciones de la Conferencia Episcopal en Colombia. Pero, digamos, pues no hagamos un escándalo, no hagamos ninguna... Acudamos, ¿no? En ese sentido. ¿Ok? Padre, siempre hemos tenido, Gaby y yo, una diferencia porque a mí me gusta más comulgar con el sacerdote y él viene y me dice que yo, ¿por qué tengo que comulgar? Irme a la fila más larga con el sacerdote si puedo comulgar con los ministros. Dije, entonces yo siempre discuto, porque el sacerdote es el que tiene las manos bendecidas y los ministros no. Entonces siempre esa diferencia en cuanto a la hora de la comunión. Yo hago la fila por un lado y él la hace por el otro. Sí, no es simplemente bendecidas, Mariela, consagradas. O sea, las manos del sacerdote se consagran para eso, ¿no? Exactamente, padre. Sí. Pero la inquietud que tenemos, o que él más bien tiene, es que si está bien comulgar con los ministros de la comunión, pues están autorizados, obviamente. Claro, sí, claro. Preparación, pero no yo hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero a ti te produce más devoción recibirla de manos consagradas, hazlo con toda libertad. ¿Ah? O sea, esa separación con Gabriel no te separa de él. Sigue amándolo y sigue pensando en él, pero que él haga su fila donde quiera y tú allí con toda tranquilidad. En eso sí, libertad plena. ¿Ah? Libertad plena. Yo no dije que no quisieras ir a comulgar, sino que tú puedes comulgar, el padre lo acaba de decir, tú puedes comulgar con tu ministro y yo sigo comulgando, igualmente seguimos. Sí. No, los ministros han recibido una bendición especial, no consagración, una bendición especial. Imagina uno, pues el sacerdote tiene varias veces, se lava las manos. Antes de la misa, nos lavamos las manos habitualmente
y dentro de la misa nos lavamos las manos y también ahora pues me sigue gustando el alcohol también antes de dar la comunión. O sea, es de desear que los ministros tengan también la oportunidad, porque si un ministro llega manejando su carro y con las manos, el timón del carro, va muchas manos abierto puertas, orquestaba, no sé, tantas cosas, sí sería delicado. Esa parte es pedirle a Dios que los ministros tengan gran delicadeza y que además estén lo más limpio. Es higiene y el respeto al Señor, como es natural. Pero están designados para eso. El ministerio extraordinario de la comunión está bendecido y permitido por el Papa y por el Obispo, y por tanto, pues recibirlo con ellos también es recibir a Cristo exactamente igual, ¿no? O sea, no, el sacerdote no aporta nada especial al hecho mismo de la comunión, ¿no? O sea, por tanto, y mirarlos con respeto y no hacerles sentir incómodos en ese sentido, pero con libertad personal. María, viva la libertad. Listo, padre, gracias. Él está escuchando. Yo quería hacerle Perdón. otra pregunta con relación a los ministros. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Tenemos, bueno, en este momento nosotros está en la parroquia la responsable, y de pronto me salgo un poquito del tema, pero como usted me dice que uno tiene que decir las cosas que están bien y que están no, yo quisiera entender lo que está pasando en este momento en mi parroquia. Y tiene que ver con que el párroco quiere que todas las comunidades participen y que en la Eucaristía, en la misa, y que de esa manera todas las personas que forman parte de las comunidades tengan responsabilidades en la Eucaristía, y eso implica la lectura, o sea, hacer las lecturas de la palabra, las puede hacer cualquier persona de la comunidad, independientemente de si es ministro, lector o no, y igual el servicio del altar, salvo en lo que tiene que ver con traer la reserva y con la distribución de la comunión, pero todo lo que tiene que ver con el servicio del altar que se ha hecho por los miembros de la comunidad, indistintamente de si pertenecen o no a alguno de los ministerios. ¿Eso implica que hay algún inconveniente en la prestación del servicio o forma parte pues de la manera en la que él quiera llevar la misa, la liturgia? No, es perfecto lo que está haciendo el Padre. O sea, y es muy clarificador, es muy importante. O sea, tú no das la comunión, perdón, no puedes ser lector o lo que sea, pues ministro, porque eres ministro, sino porque eres hijo de Dios. O sea, es más profundo. El ministerio de la Eucaristía es extraordinario, el ministerio del lector, el ministerio del cantante, o sea, todos los ministerios se apoyan en que somos hijos de Dios. Por tanto, cualquier persona, basta porque sea hijo de Dios y pueda serlo legítimamente. Muy bueno eso, me parece importante porque se ha creado un poquitico la idea de que para poder leer tengo que ser lector, para poder administrar la Eucaristía tengo que ser ministro de la Eucaristía. Eso es, por supuesto que sí, en ese sentido. Pero los demás ministerios todos pues puede ser correcto lo que el Padre está haciendo, me parece que es muy clarificador, que hay algo que fundamenta más que la simple, diríamos, designación ministerial, y es que somos hijos de Dios, que somos miembros de Cristo, y por tanto tenemos ese derecho a participar en esa forma de la Eucaristía. Emma, ¿ok? Vale, gracias, Padre. Padre, para la distribución de la Eucaristía por los ministros tienen que estar en gracia. Lógicamente. O sea, también el sacerdote tiene que estar en gracia, como dijimos, ¿no? Y el hecho de que si no estuviera en gracia, digamos, la comunión sigue siendo exactamente igual, lo mismo. O sea que no afecta para nada el hecho de lo que es comulgar, ¿no? Para nada. Porque ya está con Cristo, está consagrado ya por el sacerdote legítimamente, y por tanto, aunque esté en pecado, pero el que administra la comunión en pecado me parece que está profanando la Eucaristía. Esto ya es un asunto de la conciencia de la persona, ¿no? Nosotros no podemos juzgar la conciencia de nadie, pero si alguien lo hace y nos está dando gracia, me parece un irrespeto que en cierto modo tiene un carácter de profanación de lo más sagrado que tenemos, que es la presencia real de Jesucristo, ¿no? Por tanto, eso sí se exige. Y una conducta digna, por supuesto, una coherencia
en su conducta, que por lo menos pues, no dé escándalo y que no dé una muestra de falta de caridad, de falta de justicia, etc. O sea, se necesita que se haga lo más digno posible a una realidad que nos supera totalmente, ¿no? Ok. Mi padre, yo dos como opiniones a los dos últimos aportes a Mema. Yo quisiera decirle que me encanta también, como dice el padre, lo del sacerdote. Yo lo pongo desde otro punto de vista, además de la dignidad de hijos de Dios. Y es que en ocasiones las personas que están al servicio en la liturgia se les olvida que están al servicio. Y entonces pues, van faltando como un poquito a la humildad y a saberse servidores. Entonces de pronto es un favor que les está haciendo el sacerdote de tu parroquia al permitir que otras personas puedan participar, por un lado. Y por otro lado, puede motivar a esos otros fieles que están asistiendo y que los invitan a participar como a que lleven una vida de piedad más completa o que se unan un poquito más al Señor o que busquen más la reconciliación al estar participando más activamente en la liturgia. Sí, o sea, están ejerciendo, Mema y Lina, están ejerciendo lo que se llama el alma sacerdotal del cristiano. O sea, San Pedro dice que todos los cristianos tenemos alma sacerdotal, una participación por el sacerdocio común de los cristianos, tenemos una participación en el sacerdocio de Cristo, ¿no? Y esa es alma sacerdotal la que el padre de la parroquia que menciona Mema está destacando. O sea, que todos los fieles, lógicamente, no solamente los fieles de esa comunidad, ¿no? Sino, porque no es por la comunidad, sino es por el alma de todo el bautizado, ¿no? O sea, cualquier bautizado tiene alma sacerdotal y puede participar entonces en la liturgia de la Iglesia por el alma sacerdotal que posee, que está basada en su bautismo, ¿no? Ok, muy bueno. ¿Algo más? Sí. Lo otro, lo que yo estaba pensando en la pregunta de Elga, en mi caso personal, yo pienso, es que ellos tienen que estar tan en gracia como nosotros porque es al mismo Dios el que están sosteniendo en las manos, el que nosotros vamos a sostener en la boca. Claro. Entonces, tenemos que estar todos en la misma situación de gracia para tratar de recibirlo menos indignamente. Sí, sí, o sea que todos lo recibimos indignamente, la verdad se dice, ¿no? Ah, eso sí es verdad, hacerlo lo menos posible, ¿no? Lo menos indignamente posible. Me parece muy bien. Esta mañana, hablando con un grupo de padres de familia, les citaba el título de un libro sobre educación de familia. Decía, todos educamos mal, algunos educan peor. ¿No? Pues eso, ¿verdad? Yo creo que sí, que todos recibimos indignamente al Señor, pero de tal manera el Señor puso en nuestros labios palabras de un centurión, ¿no? Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, o sea, lo reconocemos, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Entonces, es Él el que nos hace dignos. Nos recibimos en Él, en la gracia que Él nos da, en el Espíritu Santo que nos da. Por tanto, somos indignos, pero tenemos la dignidad de hijos de Dios y por tanto podemos hacerlo y recibirlo, ¿no? En ese sentido. Tenemos el derecho, como tienen los hijos, el derecho a recibir de sus padres lo que reciben, ¿no? No porque sean más o menos buenos, sino porque son hijos, ¿no? El derecho que tiene un hijo de contratar a su padre en la casa, ¿no? Es el derecho que tenemos como hijos de Dios también. O sea, somos cosa grande, la filiación divina, ¿no? Todos se entienden eso. Bueno, perfecto. El siguiente párrafo. Es importante, además, que se tenga conciencia clara de la íntima vinculación entre la comunión con Cristo y la comunión con los hermanos. La Asamblea Eucarística Dominical es un acontecimiento de fraternidad que la celebración ha de poner bien de relieve, aunque respetando el estilo propio de la acción litúrgica. A ello contribuyen el servicio de acogida y el estilo de oración, atenta a las necesidades de toda la comunidad. El intercambio del signo de la paz
puesto significativamente antes de la comunión eucarística en el rito romano, es un gesto particularmente expresivo que los fieles son invitados a realizar como manifestación del consentimiento dado por el pueblo de Dios a todo lo que se ha hecho en la celebración y del compromiso de amor mutuo que se asume al participar del único pan en recuerdo de la palabra exigente de Cristo. Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Sí, eso tiene muchos aspectos importantes, ¿no? O sea, primero, lógicamente, lo que el Papa dice, la comunión con Cristo pide comunión también, o sea, ya es una comunión distinta, lógicamente, pero la comunión de los santos, ¿no? Pide comunión con los demás, o sea, pide fraternidad, pide cariño, pide reconciliación primero si tenemos algo que perdonar o por qué pedir perdón, etcétera. O sea, son muchas las circunstancias que tenemos. Exige, por ejemplo, la simpatía y la amabilidad y la sonrisa en el saludo de entrar. O sea, no podemos entrar con la mirada agachada, pues saludando a la persona que conozco y no saludando a los demás, ¿no? O sea, diríamos un saludo a todos, una acogida a todos. O sea, de alguna manera, en muchas parroquias, pues hay alguien, o el párroco mismo está acogiendo a los fieles. O sea, esa acogida me parece que es importantísima, ¿no? La fraternidad, el que no haya críticas y murmuraciones interiores con respecto a que cómo está vestida, o cómo está mal peinado, etcétera. O sea, a ver si podemos estar criticando. O sea, todo lo que fomente la fraternidad, el cariño mutuo, etcétera, pues hace parte de la comunión, ¿no? O sea, de alguna manera, el comulgar con Cristo implica que estamos comulgando en ese sentido con nuestros hermanos. El Papa menciona aquí, cuando dice que ¿cómo se llama? El saludo de la paz es muy enfático en afirmar claramente que está muy bien colocado en el momento antes de la comunión. ¿Por qué lo dice el Papa tan enfáticamente? Porque durante el tiempo del papado del Papa Benedicto, viendo el holgorio que en algunas iglesias se organiza en ese darse la paz, o sea, el desorden, pues las palabras y los saludos y las cosas, etcétera, que distraen profundamente, ¿no? De que enseguida se va a hacer la comunión, le propusieron al Papa Benedicto que cambiara el momento de dar la paz al momento del ofertorio. Y el Papa Benedicto lo estuvo contemplando y considerando. Pero finalmente dijo no, el sitio tiene que ser ese, ¿no? Tiene que ser ese. Entonces, por la cercanía con la comunión y por lo que dice el Señor, ¿no? Que su hermano tiene algo, perdónese primero y después ya pueda participar en la Eucaristía, ¿no? Entonces, velemos, si seguís dando en la iglesia, el daos fraternalmente el saludo de paz, hagámoslo como está recomendado. O sea, la recomendación es que sin moverse del sitio se salude a las personas que se tiene, digamos, adelante y al lado, a los lados, y quizás atrás, o sea, pero sin moverse de su sitio. Yo lo suelo recomendar. Sin moverse de su sitio, es fraternalmente un saludo de paz. O sea, que sí haya el saludo de paz, para que no haya esa paraunda que se organiza, no digamos nueva en las misas de difuntos, ¿ah? Los pésames allá, cuando se va a comulgar, en el matrimonio, todo el mundo. O sea, hay que cuidar que ese momento no se pierda el recogimiento, se manifieste, sí, la paz como debe ser litúrgicamente, pero que no se pierda el hecho que me estoy preparando, ¿no? Y la comunión espiritual es una forma muy bella de preparación inmediata, ¿no? El yo quisiera recibirte como la comunión espiritual
que nos enseñó San José María. Yo quisiera recibirte, ¿no? Es un saber que no soy digno, pero quisiera recibirte con la misma pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Ir repitiendo la comunión espiritual ayuda mucho a que hagamos muy bien esa comunión en la Santa Misa. ¿Ok? ¿Algo más? Hasta aquí llegamos. Yo creo que sí, vamos. Yo recuerdo que una vez, como hace muchos años, el sacerdote decía, es que el hermano de tu izquierda y el de tu derecha no es el que tienes a tu izquierda y a tu derecha, está representando la humanidad entera. Entonces, Cada uno. por eso alcanza. Cada uno es la humanidad entera, siempre. Es muy bonito eso, ¿no? Es por eso mismo que si el sacerdote está celebrando una misa solo para mujeres, en un retiro, por ejemplo, espiritual de mujeres, y solo hay mujeres, no menciona como si fueran vosotras. El Señor esté con vosotras. En ustedes no se distingue, ¿no? En el vosotros sí. No dice esté con vosotras, porque estarían limitando. Siempre se dice en masculino, que significa los dos sexos, diríamos, porque es para toda la humanidad. O sea, que la misa es cósmica. El Señor esté con ustedes es con la humanidad entera, ¿no? Y por eso, lo que dice Lina muy bien, o sea, el que está a mi lado, a darle enfrente, es la humanidad representada en esa persona. Es la persona humana, ¿eh? Y por tanto no hay que ir a darle un saludo a cada uno, ¿no? No tiene sentido ese movimiento tremendo y ese desorden que se organiza, ¿no? Ok. Algo más. Bueno, el sábado entrante, como ya les mencioné, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 8 se celebra la primera comunión de los niños del masculino de Aspaen. Y a las 10, mis alumnas de colegio femenino. Por tanto, no podré estar el sábado con ustedes. Estaré con el corazón siempre muy unido desde 9 a 10, cuando las acompañaré entonces personalmente. ¿Ok? Muy bien, padre. Lo estaremos Creo que acompañando. en Valledupar hay también primera comunión del 13, ¿no? Sí, Los mellizos de Michelle, que no sé dónde andará. en esas. En esas. Perfecto. No sé, se entiende entonces. Ok. Bueno, nos despedimos entonces. ¿O alguien quiere decir algo más? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas